En las últimas horas mucho se habló de una reunión de unos 50 coroneles en el círculo militar. Bueno, esta reunión, según pudo saber Telemundo, fue una reunión autoconvocada, vía mail, informalmente, y la mayor parte de los participantes de esta reunión, los que allí estaban, en definitiva, no estaban en conocimiento, según pudo saber Telemundo, de que el comandante en jefe del ejército, Rosales, había prohibido esa reunión. Mire, yo la primera pregunta que me formulo y que creo que es ¿quién confeccionó el presupuesto? Porque en recientes declaraciones del ministro Rosadilla, creo que cuando impuso su cargo al almirante Caramés en el Comando General de la Armada, dijo que él no había tenido parte en la elaboración del presupuesto. Representantes del plenario de los clubes sociales de la Fuerza Armada pedimos al ministro Rosadilla una entrevista para conocer los pormenores en materia presupuestal respecto de sanidad de las Fuerzas Armadas. Sí. La entrevista o la respuesta se fue dilatando hasta que al final fue concedida el 30 de agosto sin tiempo material para nada, a la luz de lo que ocurrió después, y no con el ministro, sino con el señor Delgado, que entiendo es el director general de Secretaría de Ministerio. Sí, señor, sí. Según tengo entendido, yo no concurrí a esa reunión, pero no se adelantó ninguno de los mecanismos, ninguna de las previsiones, mejor dicho, que están contempladas en el presupuesto y que, por ejemplo, déjeme decirle una, sí, ya que estamos enfocados ahí un poco en sanidad militar, aunque no es el único problema, ni mucho menos, ¿verdad? Tengo un informe, un número bastante aproximado, que es, mire, el 1.13%, y no voy a abordar demasiados números, pero alguno hay que dar como para que se vea la magnitud del problema. Con el 1.13% del total de remuneraciones que va a pagar el Estado, según este presupuesto, se cumplirían a satisfacción las 17 pedidos, demandas, solicitudes que la sanidad militar formuló al Ministerio de Defensa. 1.13%, prácticamente un porcentaje nulo. Sin embargo, eso tampoco fue atendido. Inversamente, todavía, como director del Servicio de Sanidad de la Fuerza Armada, se propone a un civil con un sueldo mayor. Entonces, aquí venimos a la otra parte, claro, y es la austeridad. Una palabra que se oyó en el discurso inaugural del presidente Mujica, que se ha oído en otros tramos de este tiempo que llevamos de gobierno, y sin embargo, se crean cargos, 8 cargos con un total de, para el periodo, si no me equivoco, de $26.500.000. El que iría en el lugar del general Corvo, actual director de Servicio de Sanidad, ganaría un sueldo considerablemente mayor que el de él. Entonces no entiendo, y creo que nadie entiende, de qué austeridad estamos hablando si ya tenemos oficiales desempeñando esos cargos que están contemplados en el presupuesto, incluidos en el presupuesto, que se los va a desplazar para generar otros cargos, pero que van a insumir dinero adicional. Entonces, el principio de la austeridad no se entiende. Y también están en contra de que vayan civiles a ocupar esos cargos. Estamos hablando del Servicio de Retiro de Pensiones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, del director general de los servicios y el director nacional de Sanidad, que estaban en manos de militares y ahora pasan a la órbita civil. ¿Qué piensa de eso? Desde nuestro punto de vista no veo los motivos para ello, y es como los servicios han funcionado y han funcionado eficientemente, de manera tal que ¿para qué cambiar algo que funciona eficientemente con gente que va a tener que venir a informarse de cómo es el funcionamiento general? A menos que ya se hubiera adelantado algo, pero que no lo creo. Quiero decir, algo en el sentido de alguien, por ejemplo, tratar de imbuirse de los mecanismos de sanidad militar, que son mecanismos complejos, ¿verdad? ¿Y usted cómo no veo el motivo de eso. Más concretamente, ¿y cómo siente que sean civiles? ¿Eso qué genera dentro de la fuerza? No, en principio, mire, cuando es impuesto de esta manera, sí, usted recuerda cuando en un 18 de mayo, el Día del Ejército, por traer algo que no tiene relación directa con esto, pero que conviene saberlo, cuando desde el Ministerio se largó el asunto, la elección sexual no es un problema para permanecer en las Fuerzas Armadas. Sí. Se generó todo aquello. ¿Qué necesidad hay de tratar de imponer así, de la noche a la mañana, ese tipo de cosas que pueden causar rispideces, porque hay valores culturales que podrán ir cambiando, pero que no viene mal respetar, sobre todo si lo que usted quiere es conducir un cambio duradero? Entonces, en particular con que haya civiles, bueno, pues en todos lados puede haberlo, no es como le diría, un antagonismo a priori que hay,
pero no veo la razón. Para este asunto no veo la razón. Yo le quería preguntar, general, a propósito de las sensaciones que usted percibe se viven dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Especialmente del Ejército. ¿Podemos hablar de una fuerte, por ejemplo, desmotivación, desmoralización? ¿Usted tiene conocimiento de pedidos de pases a retiro en estos últimos días? Algunos sí. Pero como se abrió esta instancia, por lo menos de diálogo, Ajá, que no sabemos en qué terminará, pero por lo menos hay una instancia que marca algún cambio respecto de la situación anterior, conozco por ahora uno solo, que es el del general Llorelo. ¿Qué es eso? Y porque la contrainformación refiere a que usted adopta medidas de manera tal que en operaciones, estamos hablando, sí, el enemigo no conozca sus planes. Ajá. No conozca sus planes, ¿verdad? Entonces acá parecería que lo que hubo un ocultamiento, hubo un ocultamiento deliberado de todos al extremo que esto me consta, el comandante en jefe se enteró por internet o por la prensa. ¿Usted está hablando de un ataque programado, entonces? No, ataque yo no dije. Bueno, no, digo, pero una situación programada contra la ¿Una estrategia armadas, quizás? ¿Una estrategia? Es posible, es posible, porque además este asunto, tal como está concebido, si no mejora, lleva a un... Y acá voy a hacer referencia al Foro de San Pablo. Ustedes recuerdan aquello convocado inicialmente por Lula y Fidel Castro, en el cual se han unido varios guerrilleros y exguerrilleros y montoneros, etcétera, cuya finalidad expresa es, entre otros, la de desmantelar material y moralmente las Fuerzas Armadas. Yo, en definitiva, confío que no vaya en ese sentido, pero de momento algo de eso he palpado con quienes he hablado. ¿Usted considera que estas estrategias podrían ir en ese camino? Podrían ir, podrían ir, sí. Y dígame una cosa, en general, en base a su trayectoria, a su experiencia, ¿cuánto pesa el origen político del presidente y el ministro de Defensa en todo esto? Porque no escapa que son ex guerrilleros tupamaros. ¿Alguna relación usted encuentra en todo esto con ese pasado? Mire, hasta ahora, hasta que apareció el presupuesto, y repito, y la forma en que fue procesado, el presidente había despertado expectativas favorables.